que ver lo que viene a hacer ahora la interpretación. ¿Qué hacemos directamente al electrocardiograma? Que recordemos algo importante. El electro, vamos a tener entonces un trazado. Se encuentra sobre lo que viene a ser un papel cuadriculado, que en sentido vertical va a medir voltaje y en sentido horizontal mide el tiempo. Entonces vamos a tener que ver tanto los voltajes como los tiempos o los periodos, intervalos, que habíamos visto anteriormente cuando veíamos el electrocardiograma. Empezaremos por entender algo importante, lo que viene a ser el uso de vectores para ver potenciales eléctricos. Parte de esto ya lo estábamos viendo en la anterior clase. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una cuadrícula, tengo, por ejemplo, una vista desde este punto y otra desde este punto. Y veo que un vector se ha movido en este sentido, un cuadrado, y aquí se ha movido dos cuadrados, ¿verdad? Básicamente, ¿qué estoy viendo aquí? Estaría viendo las cargas o lo que viene a ser el desplazamiento que se ve en cada posición. Por ejemplo, si esto fuera una carga eléctrica, esto me indicaría una onda R de este tamaño y aquí tendríamos una onda R del doble de tamaño. Si esto yo lo paso de esta manera, entonces, ¿cómo se ha movido en realidad la carga eléctrica? Para este punto de vista solo se ha movido un cuadrado y para este dos cuadrados. Quiere decir que se ha movido en este sentido. Se ha movido un cuadrado en este punto y dos en este. Este va a ser lo que yo conocería como el vector resultante. Propiamente lo que viene a ser, en todo punto de vista, podríamos decir que siempre, si algo se acerca a mí, ¿se está moviendo a la izquierda o a la derecha? Nada, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Pero si lo veo desde un costado, sí se está moviendo completamente. Hay un desplazamiento. Entonces, considerando que los electrodos ven el corazón desde diferentes puntos, cada complejo QRS va a darnos en total lo que viene a ser el vector resultante. Es lo que nosotros vamos a tratar de analizar al ver propiamente los diferentes potenciales, que lo habíamos visto en la anterior clase, ¿recuerdan? Si yo tengo, por ejemplo, el electrodo negativo a este lado y el positivo a este lado en las extremidades, en lo que es, obviamente, las derivaciones bipolares, vean que tengo exactamente la misma situación. ¿Cuánto se ha movido hacia el electrodo positivo en la derivación bipolar de 1? Si bien se mueve hacia este lado, pero está yendo más hacia abajo. Entonces, su movimiento solo sería este punto. Lo que me indicaría que en D1 no tendría esa línea positiva. Pero, si veo D2, que es igual al electrodo negativo a este lado, y el positivo va a estar en este punto, ¿cuánto se ha movido hacia el electrodo positivo? Se mueve casi exclusivamente hacia el electrodo positivo, lo que me marcaría una onda mucho más amplia. Entonces, si yo tomo en cuenta los voltajes de esas dos derivaciones, podría ver propiamente ese vector resultante. Podría calcular básicamente la dirección de esa carga eléctrica, y no solo su dirección, sino inclusive su voltaje, su magnitud. Porque si bien los electrodos nos van a indicar en qué dirección se está moviendo la carga eléctrica, pero también nos miden su voltaje, qué tanto se ha movido en esa dirección. Por eso mismo, podemos ver las direcciones de los vectores viéndolos directamente sobre un sistema que nos indique grados, teniendo 0 grados por un lado y, por ejemplo, moviéndonos en sentido de las manecillas del reloj, tendría los 90 grados, los 180 y los 270, o si vengo por el otro lado, menos 90, menos 180, menos 270 y así. Teniendo entonces propiamente lo que es esa dirección, yo puedo calcular la dirección de la carga eléctrica del corazón, tanto para la onda P, el QRS y la onda T. En el caso de lo que viene a ser el electrocardiograma, tenemos 12 derivaciones. 3 derivaciones bipolares, 3 derivaciones unipolares y 6 derivaciones precordiales, que nos pueden ayudar a encontrar justo ese vector, o sea, la dirección de la despolarización del corazón al momento del ciclo cardíaco. Generalmente lo que buscamos, por ejemplo, es el QRS. ¿Por qué? Porque corresponde a la despolarización de los ventrículos. Lo que quiere decir, y como acabamos de ver, el corazón es la estructura más grande
perdón, el ventrículo es la estructura más grande que tiene el corazón. Así que si yo encuentro la forma en que se despolariza el ventrículo, estaría encontrando la forma en la que se encuentra el corazón. Normalmente, el eje eléctrico del QRS va a ser el eje anatómico del corazón. Pero para poder encontrar ese eje, solo me sirven las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Porque al estar los electrodos en las extremidades, ven al corazón en sentido vertical. Así que me pueden indicar si el corazón está completamente vertical, horizontal o cualquier ángulo en el que se encuentra a nivel del tórax. En cambio, las precordiales están en el tórax sobre el corazón y lo ven en sentido horizontal. No me van a poder ayudar para encontrar esa posición del corazón. No van a poder ayudar. Por eso, solo vamos a utilizar las derivaciones bipolares o unipolares. Lo que tenemos aquí no es nada más, justo lo que teníamos, ¿no? Lo que venía a ser de 1, de 3, ¿verdad? De 2, así, de 3, y de 2, los ejes de las tres derivaciones bipolares, y también teníamos ABR, ABL y ABF. Los ejes de las tres derivaciones unipolares ampliadas. Siendo entonces la línea horizontal D1, la línea vertical es ABF, vamos a distribuir las demás líneas. Aquí tenemos D2, aquí se encuentra D3, ABR y ABE. El punto central de este gráfico es el voltaje de C. No se olviden que en todas las derivaciones siempre vamos a tener todo lo que se mueve hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va hacia abajo va a ser negativo. Entonces, podemos medir voltajes positivos y voltajes negativos. Este punto es de C. Recordemos en D1, ¿dónde se encuentra el electrodo positivo? En el brazo izquierdo, y en D2 está en el brazo derecho el negativo. Por eso entonces, esta es la porción positiva de D1 y esta va a ser la porción negativa de D1. En ABF, el electrodo positivo está en la pierna izquierda y el negativo va a estar en el brazo izquierdo, arriba. Del centro hacia abajo va a ser la porción negativa de ABF y hacia arriba va a ser la porción positiva y hacia arriba va a ser la porción negativa. Lo mismo para todas las derivaciones. D2, parte positiva, parte negativa. D3, parte positiva, su porción negativa. En ABL, esta es su porción positiva, esta va a ser su porción negativa. Y en ABR, lo mismo, tenemos la porción positiva aquí y su porción negativa aquí. Esto nos va a ayudar para poder determinar a dónde debemos colocar los voltajes cuando calculemos el eje eléctrico del corazón. Además, cada una de estas líneas tiene un ángulo específico. Siempre empezamos con este punto que va a ser 0 grados. Quiere decir, la parte positiva de D1 está en 0. En sentido de las manecillas del reloj vamos a tener ángulo positivo. Así que ABR se encuentra a 30 grados, D2 a 60, ABF a 90, D3 a 120, ABL va a estar a 150 y tengo 180. Para arriba va a ser negativo. Menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 180, hasta 150 hasta llegar aquí a los 180. Entonces, sobre esto es donde vamos a generar lo que viene a ser el eje eléctrico del corazón. Pero ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a calcular en primer lugar? Para eso, tenemos que generar un análisis de los vectores, o sea, propiamente de los potenciales eléctricos de las ondas que vemos en el electrocardiograma. Principalmente los QRS. Es lo más común que vamos a realizar. Podemos hacerlo también con la onda P y podemos hacerlo también con la onda T. Pero no se olviden, lo que siempre buscamos es el eje de la despolarización ventricular, ya que normalmente el eje de la despolarización ventricular, su eje eléctrico, es idéntico al eje anatómico. Con patologías puede variar el eje eléctrico, pero no va a moverse el corazón, va a seguir en su posición, pero nos puede cambiar el eje eléctrico del corazón. Vamos a ver algunos ejemplos también, no se preocupen. Para
encontrar en primer lugar el voltaje completo de cada una de estas derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, debemos entender que, nuevamente, cada derivación mide el voltaje de diferente forma, dependiendo cuánto se mueve la carga hacia esos electrodos, tanto al positivo como para el negativo. Tenemos aquí dos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una despolarización que se mueve hacia el electrodo positivo. Por eso nos da una onda positiva en D1, pero no se olviden que su vector es en realidad este. Ahora aquí se está moviendo más bien hacia la parte negativa. Por eso D1 va a ser negativo, pero D2 va a seguir siendo positivo porque se mueve hacia abajo. Y vean que apenas se está desplazando a la derecha. Por eso el voltaje de D1 va a ser mucho más pequeño, pero D2 nos marcaría un voltaje bastante amplio. En ambos casos nos marca casi el mismo voltaje para D2, que se mueve casi la misma cantidad hacia abajo. Pero pueden haber variaciones con otras derivaciones. Justo lo que les decía. Puedo tener el voltaje de D1, de D2 y de D3. Y estos voltajes unidos me van a dar el vector resultante. Me van a dar propiamente esa descarga que ha tenido el complejo QRS. Esto ya les había indicado en la anterior clase, pero siempre es bueno repasar. Esta es la forma en que se dibuja el complejo QRS. No se olviden que lo primero que se despolariza siempre va a ser la base del tabique. A veces los electrodos están tan lejos o es tan poco el voltaje que no se llega a medir. Luego se va a despolarizar el tabique. Eso es lo que nos empieza a marcar las ondas R hasta que se despolariza por completo el tabique hasta el ápex. Tenemos el total de la onda R. Luego, ¿dónde se mueve la carga? Empieza a despolarizarse las paredes ventriculares, lo que va a generar entonces que la onda empiece a moverse hacia la parte negativa, completando la despolarización ventricular, llegando a marcarnos las ondas S. Ya habíamos visto en la anterior clase cómo se dibuja el QRS. Lo mismo pasa con las demás ondas. La onda T, por ejemplo, la repolarización, no sigue la misma carga eléctrica que va a generarse para la despolarización. Porque no se olviden que no va a seguir el sistema de Purkinje. Las fibras se van a repolarizar por sí solas. Y vean cómo se mueve esa despolarización. Sí, se está moviendo hacia el ápice. Se está moviendo hacia el ápice. Quiere decir que generalmente se repolariza y se relaja el corazón casi en uno solo. Pero como las fibras del ápex están casi siempre unidas, entonces lo primero que se relaja siempre son las bases de las paredes, moviendo la carga eléctrica en ese sentido. Por eso la onda T generalmente tiene la misma dirección que la onda E. La onda P, por otro lado, ¿de dónde a dónde va la corriente? Del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Se mueve en esta dirección. Por eso nos genera una onda positiva. Claro, se mueve también un poco más a la izquierda. No se olviden que gracias a las de Bachmann va a pasar la carga eléctrica hacia la aurícula izquierda y va a generar un movimiento un poco más hacia la izquierda, o sea, hacia la aurícula izquierda. Podemos ver entonces la dirección de la onda P, del complejo QRS y también de la onda T. La repolarización auricular se genera en sentido opuesto. Generalmente las aurículas siempre se repolarizan en sentido opuesto a su onda P. Pero recuerden que la T auricular no la podemos observar porque se tapa propiamente por la despolarización ventricular. Si nosotros medimos cada una de esas direcciones eléctricas en fracciones de segundos, si el corazón estuviera completamente recto y los ventrículos fueran iguales, generaríamos entonces que la dirección se movería en este sentido y luego regresa aquí. Pero recuerden que los ventrículos no son iguales. El ventrículo derecho es más delgado, el ventrículo izquierdo es más grueso. Así que en los primeros momentos siempre se despolariza el tabique, pero luego la carga eléctrica, ¿dónde se está moviendo? Se despolariza el ventrículo derecho y se despolariza el ventrículo izquierdo. Pero toma un poco más de tiempo el ventrículo izquierdo, ya que tiene mayor cantidad de masa, lo que hace que la carga eléctrica empiece a cambiar su dirección un poco hacia la izquierda, dándonos esta imagen que viene a ser el vector cardiograma del complejo QRS.
La repolarización no tiene esa misma forma, porque se repolariza en conjunto. Por eso, el vector cardiograma de la repolarización es casi como esto. Es casi como esto. Se repolariza casi en uno solo. Ahora, estoy seguro que esas primeras diapositivas nos pueden marear un poco, pero es solo un repaso de cómo se van generando los vectores, nada más. ¿Cómo vamos a calcular en primer lugar el eje eléctrico del corazón? Primero, en la mayoría de las personas, no se olviden que el corazón no está ni vertical ni horizontal. Se encuentra más o menos en esta posición. Más o menos, en promedio, el eje eléctrico del corazón se encuentra alrededor de los 59 grados. Más o menos casi sobre la derivación de 2. Pero recuerden, y como les dije desde la primera clase, aquí no hay número fijo. Tiene que haber un parámetro superior y un parámetro inferior. Consideramos ejes normales, todos aquellos ejes que se encuentren entre los 20 y los 100 grados. Lo que quiere decir, en muchas personas puede ser que el eje eléctrico del corazón se encuentre aquí, a unos 59 grados, casi sobre lo que viene a ser de 2. Pero siempre que encontremos un eje eléctrico del corazón que se encuentre entre los 20 grados y los 100 grados, toda esta área correspondería a un eje eléctrico normal. Patológicamente puede desviarse. Sí, puede moverse a menos de 20 grados, se estaría desviando hacia la izquierda, o puede moverse a más de 100 grados, lo que indica que se está desviando hacia la derecha. Tendríamos entonces desviación izquierda del eje eléctrico del corazón o desviación derecha del eje eléctrico del corazón. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar nunca de repetir. Normalmente el eje eléctrico y el eje anatómico del corazón son iguales, pero cuando hay alteraciones puede variar el eje eléctrico, pero no necesariamente está variando el eje anatómico. El corazón no va a cambiar de posición, pero sí puede cambiar el eje eléctrico por alteraciones que se puedan generar en la misma despolarización, principalmente a nivel ventricular. Entonces ya saben, cualquier ángulo menor a 20 grados, desviación a la izquierda, cualquier ángulo mayor a 100 grados, desviación a la derecha. Y si tuviera un ángulo hacia este punto, Invertido. Quiere decir que se están despolarizando desde el ápex hacia las bases. No se está despolarizando el tabique, sino todo está empezando en el ápex y se mueve hacia las bases. No ha cambiado la forma del corazón. Lo que está pasando es que todo se está despolarizando desde el ápex hacia las bases ventriculares. Lo que llamaríamos inversión cardíaca. Porque eso significa que no solo se despolariza primero el ápex, sino que primero se está despolarizando además el ventrículo y después las aurículas. Por eso, inversión cardíaca. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que el corazón esté invertido, sino que el corazón está en su posición, pero la carga eléctrica está yendo en sentido opuesto de lo que normalmente debería moverse. Lo que ya nos indica una patología severa. Ahora, justo para poder encontrar el eje eléctrico, mismo que les había mostrado al principio. Si por un lado veo un movimiento y por el otro lado veo otro, yo puedo unir esos dos movimientos para encontrar el vector resultante. Pero aquí estamos midiendo voltajes. Entonces voy a utilizar las derivaciones bipolares o unipolares. En este caso estamos utilizando D1 y D3. El voltaje de D1 y el voltaje de D3. Para D1 yo tengo este voltaje. Ojo, y muy importante. Tengo que encontrar el voltaje total, no solo un voltaje de una onda. Tengo que ver la onda Q, la onda R y la onda S. Aquí tengo onda Q en D1. No tengo ni Q ni tengo S. Entonces solo va a ser el voltaje de la onda R. Por eso la flecha tiene exactamente el mismo tamaño y eso lo traslado aquí. En D3 sí tengo una parte negativa y tengo una parte positiva. Por eso el voltaje mide menos.
que la onda L, porque ya se le ha restado el voltaje negativo. Esta misma flecha la traslado aquí. Y trazando líneas transversales a esas derivaciones, el punto donde se cruzan, ese va a ser mi vector resultante. Desde el centro del gráfico hacia ese punto, ese va a ser el eje del corazón. En este caso, 59 grados. Sinceramente, ¿cuántos han entendido esa última parte? Es que es mejor hacerlo que solo ver. Entonces, aquí tenemos, primero, no se olviden, recomendaciones para obtener el eje. Y lo primero, así como con la frecuencia que habíamos visto en la anterior clase, no es la única forma de sacar el eje eléctrico del corazón. Esta solo es la forma de texto. Si pueden utilizarla, bienvenidos, perfecto, no hay ningún problema. Pero si tienen dificultad con esta forma, en práctica van a aprender otras formas también para sacar el eje eléctrico del corazón, así como con la frecuencia. No es obligatorio que conozcan todos, no es obligatorio que sepan de memoria cómo se saca en el texto. Utilicen la forma que más fácil les parezca, utilícenla, nada más. Si pueden utilizar 2, 3, no hay problema, pero si quieren utilizar solo uno, utilicen solo esa forma para sacar tanto frecuencia como eje del corazón. Ahora solo vamos a dedicarnos a lo que viene a ser la forma de texto. Como estábamos viendo, solo las derivaciones bipolares y unipolares nos van a servir para poder sacar el eje, no las precordiales. Así que en primer lugar, mínimamente debemos utilizar 2 derivaciones, porque necesito por lo menos 2 vectores para poder sacar el vector resultado. ¿Podemos usar las 6? Se puede, no hay problema. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o 6 derivaciones. Mínimamente se utilizan 2. Recomendación, siempre busquen aquellas derivaciones que tengan mayor voltaje. Es más fácil para contar, es más fácil para hacer. Porque si buscamos, por ejemplo, una derivación que tenga esto, una línea isoeléctrica o bifásica, contando positivo y negativo puede que nos salga 0, que nos salga más 1 o menos 1. Es un cuadradito, realmente no nos va a ayudar mucho. Por eso busquemos aquellos voltajes amplios que no sean isoeléctricos o bifásicos. Mínimo 2. Mínimo 2. Pueden usar más, no hay ningún problema. En este caso, ¿qué derivaciones utilizaríamos? Tenemos de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABL. 1. ¿Ya? Vamos a usar de 1. La ABL podría ser. ¿Ya? ¿Por qué no? ABE. Tenemos que ver qué. Voltajes de las ondas Q, RI, S. Entonces, para D1, onda Q no está presente. Si no hay onda Q, onda E. Para que podamos ver de una mejor manera. Onda E. Sé que no van a ver muy bien, en especial los que están atrás. Pero estamos hablando más o menos de unos 10 cuadraditos. Estamos hablando de unos 10 cuadraditos. ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces eso va a ser positivo. Positivo de 10. Okay. Onda S. Esa es la línea de base y aquí tenemos la punta de la onda S. 3, 4 cuadraditos. Son 4. Son unos 4 cuadraditos. Si la onda sobrepasa un cuadradito pero no llega ni a la mitad del de abajo, no lo cuenten. Pero si llega más de la mitad, cuéntenlo. Cuéntenlo. En este caso es 4. ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. ¿Total? 6. 6 ¿qué? Positivo. Ah. Exacto. No se olvide, es importante ver esto, porque tenemos que trazar ya sea o en la porción positiva o en la porción negativa. Para la onda de ABE, ¿habrá Q? Sí. Hay Q. Yo lo voy a hacer. Si voy a tener una onda E, es esta. Más o menos ¿cuánto será? 2. 8, 9. 7 cuadraditos para ser más precisos.
Pueden acercarse. Bien, no hay ningún problema. Aquí arriba faltan 2 cuadraditos y aquí abajo falta 1. Entonces son los 7 cuadraditos. Está hacia abajo, entonces Negativo. negativo. ¿Y la onda S? Ay, 2. Son 2 cuadraditos. Pero es positivo. ¿Total? 5 negativo. Perfecto. Ahora, voy a trazar esto dentro de eso. ¿Qué derivación hemos usado? D1 y AB, ¿verdad? Entonces, sobre D1 yo voy a contar 7 unidades. Yo tengo que moverme, 6 unidades. Entonces, del centro voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí. Ahora, sobre ABR, ¿en qué porción? En la parte negativa, que sería a este lado. Voy a contar 5 unidades. Igual. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Lo único que tengo que hacer es trazar una línea transversal a cada derivación. Justo en el punto donde se cruza, desde el centro a ese punto, ese es mi vector resultante. Estaríamos hablando de que ese es el eje eléctrico en este electrocardiograma. Más o menos, ¿cuánto sería? Sabemos que esto está en 0 y esto en 30. Alrededor de unos 15 grados. Puede variar 5 grados, 10 grados, no hay ningún problema. Pero está en menos de 20 grados. O sea, esto sería una desviación a la izquierda. Una desviación leve porque apenas está en menos de 20. Si estuviera en 0, estuviera en parte negativa, sería una desviación mucho más amplia. Una leve desviación izquierda del eje. Mientras lleguen a este punto, suficiente. No es necesario que sepan específicamente el ángulo. Por eso estamos hablando de más o menos unos 15 grados. Más o menos. Estoy seguro que ahora sí lo han entendido mucho mejor. En ese caso, ¿quién se anima? Voluntario. Todos van a hacer, porque todos le van a ayudar. ¿Quién se anima a venir al frente? Génesis. Van a empezar a ofrecer gente. A los que ofrecen van a venir aquí. Sí. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo voy, pero usted dígame las derivaciones. Dígame hoy. No más. Muy bien. ¿Qué derivaciones podríamos utilizar? Tenemos de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, AB. De 2. Ya, de 2. ¿Y cuál más? A ver. AB. Una pantalla, pero para no perder. Primero, de 1, arriba, no te olvides. Y vamos a utilizar AB, de 2, y vamos a utilizar AB. Bien. Ahora en D2, ¿se ve una onda Q? Sí. ¿Cuánto? Tú sí vas a poder contar los cuadritos que está cerca. Son 2. ¿2? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es 1. Este ya es arriba. Esta es la línea de base. Esta es la línea de cuadrado grande. El eje está en esta línea. El aquí está. Es verdad. Son cuadrados. Menos 1. Ahora cuentas desde aquí hacia arriba. ¿A dónde llega? Bien que han utilizado. No, mira. Mira aquí. Tienes 1, 2, 3 cuadrados grandes. 16. ¿Un poquito más? 16. Y de 2 es el doble de 3. Menos 2. Bien, ahora a ver. Igual que una. Lo consideramos como 1 porque si da el caso al cuadrado. Ahora, formato. Serían 10, 15.
2 más aquí abajito, 12, 12 y 12. Aquí termina casi todo. Y ese, igual, entonces es el nombre de Q. Más todo. Lo sumas todo eso primero, para sacar el voltaje total. Ocho. Muy bien. 9. Ayúdenme, me mandaron a mí ninguna ayuda. Ya están ayudando. Ahorita la única que está practicando es ella, es la única que va a aprender bien a sacar eje. Ninguno habla. Ahora aquí. Primero, escogieron D2. ¿En qué parte de D2? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Entonces, en la parte positiva de D2. Exacto. Ahí cuentas 12 unidades. Perfecto. La línea vertical. Génesis. ¿Cuántas de 12 no son 13? Ahora trazas líneas transversales. Transversal a D a FF sería horizontal, transversal a D2 sería en este sentido. Tiene que ser de 90 grados con esta. Entonces, esta línea es aquí. Primero es la línea horizontal. ¿No? Ahora trazas esta línea acá. Está a 90 grados. Bien. ¿Dónde han cruzado? Y el centro. 55, 90. Eso debería ser el eje. ¿Cuánto menos? Más o menos, ¿cuánto sería? 54. Esto es 30 y esto es 60. 40. 45, 50 grados más. Ajá. ¿Verdad? Cuando lleguen a ese punto es suficiente. ¿Es normal? Sí. Ese eje es completamente normal. Normal. Se encuentra entre 20 y 100. Ahora sí ya han entendido bien cómo sacar el eje. ¿Cierto? Siempre es transversal. Ahorita les voy a explicar. Ahora, un pequeño detalle ahí, justo como está preguntando su compañero. Una vez que tenemos los voltajes, tenemos que trazar líneas transversales. Quiere decir que con cada derivación que tenemos, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, la línea transversal de ABF es completamente horizontal. La línea transversal de D1 es completamente vertical. Para AB, para D2 cambian, porque tienen que generar esos ángulos de 90 grados. Nada más. Entonces, va cambiando, se va movilizando. Por si acaso, o siempre, ¿no? Siempre hay pequeñas cosas de acelerar un poco eso. No siempre es necesario que dibujen todo eso. Porque acaso tienen un compás y transportador para dibujar cada línea a 60, 30 grados. Es un poco difícil. ¿Cuáles son las dos líneas más fáciles de dibujar? Una línea vertical y una línea horizontal. Entonces, en la mayoría de los casos podrían utilizar D1 y AB, siempre y cuando ninguna de ellas sea isoeléctrica. Eso va a ayudar a hacer el trazado con mayor facilidad. Tendríamos entonces sobre D1 aquí, sobre ABF aquí. Entonces, hacemos las líneas transversales, mucho más fácil de hacerlas, sin necesidad de realmente tomar una regla o algo para hacerlas. Entonces, eso nos puede ayudar. Pueden utilizar siempre ABF y D1. En caso de que ninguna de estas sea isoeléctrica o básica. Y claro, en práctica van a aprender otras formas de sacar el eje, utilicen la que realmente les parezca más sencilla. ¿Qué nos puede desviar el eje? Sí,
puede haber desviación por alteración anatómica de la posición del corazón en el tórax. O sea, el corazón, en primer lugar, si ustedes recuerdan, no está completamente adherido en el tórax. Solo la parte superior del corazón. Lo demás está cubierto por el pericardio y básicamente está libre. Básicamente está libre. Entonces, dependiendo de la posición en la que estamos, o inclusive de la respiración, hay movimiento en el corazón. ¿Qué lo mueve hacia la izquierda, por ejemplo? La expiración. Al botar el aire, el diafragma entra, se eleva dentro del tórax. No se olviden que el corazón, el ápex, está apoyado sobre el diafragma. Entonces, cuando se eleva el diafragma, el corazón se mueve hacia la izquierda. Lo contrario, cuando inspiramos, baja el diafragma, así que el corazón se mueve hacia la derecha, se vuelve más vertical. En una persona agachada, también se va a mover a la izquierda el eje del corazón. Eso también se debe propiamente al mismo abdomen. No se olviden que dentro del abdomen tenemos una presión positiva. Entonces, si yo me agacho, no solo comprimo más mis órganos abdominales, sino que la presión positiva aumenta, lo que empuja el diafragma hacia arriba y me mueve el corazón hacia la izquierda. La obesidad va a hacer lo mismo, porque dentro del abdomen tengo el epiplón mayor u aumento mayor, que tiene una gran cantidad de tejido adiposo. Y en una persona con obesidad, eso va a aumentar. Entonces tengo grasa extraabdominal y grasa intraabdominal. Y es la grasa intraabdominal la que aumenta la presión positiva, elevando el diafragma. Motivo por el cual también, si se dan cuenta, las personas con obesidad, por eso su respiración no es tan profunda, porque el diafragma no deja que baje bien, pero la grasa no deja que baje bien el diafragma. Por eso tienen dificultad al respirar a veces. A la derecha, ya sabemos en inspiración, en personas de pie, claro, la gravedad va a jalar un poco hacia el corazón hacia abajo, haciendo que se mueva un poco a la derecha. Y en personas altas y delgadas, generalmente el corazón es más vertical, está más desplazado hacia la derecha. De hecho, en personas altas y delgadas, puede que encontremos un ángulo del corazón aproximadamente entre los 80 y 90 grados generalmente. O sea, casi completamente vertical. Pero eso por alteraciones anatómicas del corazón. Porque podemos tener alteraciones que vengan a ser propiamente ya eléctricas en el corazón. No está alterado para nada el eje cardíaco, pero la forma en que se despolariza el corazón es lo que va a mover el eje eléctrico del corazón. Y en primer lugar tendríamos lo que vienen a ser las hipertrofias, que me van a mover el eje eléctrico del corazón. Normalmente siempre se despolariza el QRS y luego las paredes. Siempre moviéndose, hemos visto el vector cardiograma, moviéndose siempre un poquito más a la izquierda porque tiene una pared más gruesa. Ahora, en el caso de que yo tenga hipertrofia de ventrículo izquierdo o hipertrofia de ventrículo derecho, cambia lo mismo del vector cardiograma, ¿verdad? Va a moverse más hacia la izquierda en hipertrofia ventricular izquierda y va a moverse más hacia la derecha en hipertrofia ventricular derecha. Eso se debe propiamente a que tengo mayor masa muscular. No se olviden que el músculo no es tan rápido. Normalmente le toma desde el endocardio al epicardio aproximadamente 0.03 segundos en despolarizarse. Pero si es el doble de grosor, me va a tomar 0.06 segundos. Así que tarda más en despolarizarse ese ventrículo. Como tarda más, si se hipertrofia el ventrículo izquierdo, mi voltaje se mueve más hacia el ventrículo izquierdo, y si es ventrículo derecho, se mueve más hacia el ventrículo derecho. Me está desviando propiamente el eje. La hipertrofia ventricular izquierda lo mueve a la izquierda y la hipertrofia ventricular derecha lo mueve a la derecha. Pero no es lo único. Mayor masa significa mayor voltaje. El QRS me tapa la onda T auricular, porque el QRS genera más voltaje que la aurícula. La aurícula son paredes bien delgadas. E inclusive, comparemos el ventrículo, la onda P, el ventrículo, la onda P. Realmente no genera tanto voltaje. Entonces, a mayor masa, mayor voltaje. Esa va a ser
la segunda alteración que yo siempre voy a encontrar. Igual, tengo que fijarme principalmente en mis derivaciones bipolares y unipolares. Porque las precordiales de por sí ya miden voltajes elevados porque están sobre el tórax, cerca del corazón. Entonces, si tengo en derivaciones bipolares o unipolares voltajes amplios, ¿y cuánto es el máximo voltaje que deberíamos tener? Les dije, ¿no? En la anterior clase, veamos bien estos tiempos, estos segmentos. Tienen su importancia. Bueno, las anteriores dos clases. 1.5. De 1 a 1.5. Pues no debería pasar de 15 cuadraditos. Si tenemos voltajes mayores a 1.5 en derivaciones bipolares y unipolares, no necesariamente en todas, pero tampoco significa solo una. Tiene que ser en por lo menos 2 o 3. Porque no se olviden que sí podemos tener las líneas isoeléctricas o básicas. Pero por lo menos 2 o 3 de las derivaciones me tienen que medir voltajes mayores a 1.5 milivoltios. O sea, más grandes de 15 cuadraditos. Y no se olviden que medimos esos voltajes desde la parte más alta hasta la parte más baja del QRS. Entonces aquí tenemos, ¿no? Voltajes mayores a 1.5 milivoltios. Voltajes mayores a 1.5 milivoltios. Esto ya me indicaría hipertrofia. ¿De qué ventrículo? Sacando el eje. Si se mueve a la izquierda, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Si se mueve a la derecha, hipertrofia de ventrículo derecho. Bueno, repetir, en todo siempre hay formas de hacerlo más rápido, sin necesidad de hacer tanto cálculo y demás. ¿Cuál es la derivación que mide directamente izquierda y derecha? De las 6 derivaciones, ¿cuál es la que mide izquierda y derecha únicamente? Ni arriba ni abajo, solo izquierda y derecha. Exacto, D1. D1 es la que me mide izquierda y la que me mide derecha. Entonces, tenemos este. Siempre que tengan voltajes mayores a 1.5 milivoltios en derivaciones bipolares y unipolares, mínimo en 2 de ellas o más, vean D1. Ya voltajes mayores a 1.5 nos indican hipertrofia ventricular izquierda. Perdón, hipertrofia ventricular. Veamos D1. Si D1 es positivo, está movido a la izquierda. Y si D1 es negativo, está movido a la derecha. ¿Qué es el único que ve izquierda ahí? Derecha. Entonces, así más rápido, sin necesidad de que estén buscando el eje. Solo tomen en cuenta, tengo voltajes mayores a 1.5 milivoltios, eso me indica hipertrofia. Si D1 es positivo, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y si D1 es negativo, hipertrofia del ventrículo derecho. Eso es lo que vamos a buscar en las derivaciones. Ahora sí. No solo vamos a tener, pero estas situaciones. ¿Qué nos puede generar una hipertrofia? Primero, la hipertrofia ventricular izquierda se puede generar en algunas cardiopatías, como por ejemplo lo que viene a ser la estenosis de válvula aórtica. Y la causa más común de hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión arterial. No se olviden que si tengo hipertensión arterial, me está aumentando la poscarga. Hay mayor diferencia entre precarga y poscarga, lo que significa mayor trabajo para el corazón. Todo músculo que trabaja más se hipertrofia, lo normal. Para hipertrofia ventricular derecha, tengo causas de cardiopatías, como ser la estenosis de válvula pulmonar, la tetralogía de Fallot o la comunicación interventricular. Y también tengo otra causa que viene a ser la hipertensión pulmonar, que funciona de la misma manera que la hipertensión arterial. Aquí me está aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Necesita más trabajo, por lo tanto tiene que aumentar su masa muscular. Eso por lo que viene a ser voltajes amplios, pero también podemos tener QRS anómalos. Normalmente el QRS siempre tiene que ser QRS. A veces se ve la onda Q, a veces no se ve la onda Q, ¿verdad? Entonces, extraños estos QRS, ¿no? Bastante raros.
Estos son bloqueos de rama. Son bloqueos del sistema de Purkinje. Por algún motivo, ya sea la rama izquierda o la rama derecha, no está logrando pasar la carga eléctrica. Vamos a ver entonces cómo es que se genera normalmente estas ondas. No nos olvidemos, el asa auriculoventricular entra levemente dentro del tabique y de ahí se va a dividir en la rama izquierda y la rama derecha. Voy a tener yo mi electrodo negativo a este lado y mi electrodo positivo en este punto. Entonces, empezaremos con lo que viene a ser el bloqueo de rama izquierda. Está bloqueado, quiere decir que no está pasando la carga eléctrica hacia la rama izquierda. Primero, que se va a despolarizar la base del tabique, generándome la onda Q. Ahora, a veces no se ve la onda Q, a veces se ve la onda Q. Pero más importante va a ser lo siguiente. Luego se tiene que despolarizar y se despolariza normalmente el tabique interventricular. Porque aunque no esté propiamente la rama izquierda transmitiendo la corriente, pero la rama derecha la está transmitiendo y me va a despolarizar por completo al tabique interventricular. Lo que me genera entonces la onda L. Me va a estar generando la onda L. Pero ahora aquí tengo un detalle. A medida que empiece a despolarizarse las paredes, recuerden que solo va a empezar el ventrículo derecho porque es el sistema de Purkinje que está llevando. Entonces, rápidamente se despolariza el ventrículo derecho, lo que empieza a generar la onda S. Pero luego se va a despolarizar el ventrículo izquierdo, pero no se está despolarizando por el sistema de Purkinje, que es rápido, sino se está despolarizando por la misma masa ventricular, moviéndose desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y hacia dónde se está moviendo? Hacia el electrodo positivo nuevamente. Entonces me corta la onda S y la vuelve otra vez hacia arriba. Eso si tengo el electrodo negativo aquí y el positivo aquí abajo. Si yo invierto los electrodos, yo coloco aquí el positivo y el negativo, entonces ahora se está moviendo más hacia el electrodo negativo casi todas las cargas. El ventrículo derecho, no se olviden que es poca masa, me está ganando toda la carga que se mueve hacia el electrodo negativo. Entonces, en las derivaciones negativas, en vez de tener esta imagen, yo directamente voy a tener esta imagen. Una carga negativa, pero que toma más tiempo, porque no se olviden que está moviéndose por la masa ventricular, que es de conducción más lenta. Se me van a fusionar todas las ondas, dándome una onda S bien profunda y bastante ancha. Justamente lo que tenemos aquí. Esta imagen de doble pico, podría decir montaña de doble pico, imagen de M, y en las derivaciones negativas estaría viendo entonces una fusión de todas las ondas, generándome una onda negativa profunda y ancha. Y aquí las tenemos. Imágenes de doble pico, pues imagen de M o de montañas de doble pico en derivaciones positivas, y en las derivaciones negativas estoy viendo esas ondas S anchas, profundas y anchas. Eso es lo que genera el bloqueo de rama izquierda. No solo me va a desviar el eje a la izquierda, porque recuerden que se está moviendo más hacia la izquierda, como lo que habíamos visto en la hipertrofia, sino que al mismo tiempo me genera un diferente QRS y me aumenta el tiempo del QRS. Porque ahora la carga no solo se mueve por el sistema de Purkinje, tiene que moverse a través de toda la masa ventricular. Y siempre va a haber un límite de 0.12 segundos. Si el QRS dura menos de 0.12 segundos, se conoce como bloqueo incompleto o hemibloqueo. Si me dura más de 0.12 segundos, bloqueo completo. Completo. Realmente no pasa nada de carga eléctrica. En el incompleto de mi bloqueo, algunas fibras sí están logrando pasar la carga, por eso despolariza un poquito más rápido. Mi límite siempre va a ser 0.12. No se olviden que lo consideramos desde el inicio del QRS hasta el final del QRS. Normalmente el QRS tiene que estar
entre 1 y 2 cuadraditos, ya lo conocemos. 0.03 para el sistema de Purkinje más 0.03, 0.06. Entonces eso es entre 1 y 2 cuadraditos, que cada uno mide 0.04. Entonces si tengo menos de 3 cuadraditos en el QRS, bloqueo incompleto. Si tengo más de 3 cuadraditos, bloqueo completo. Eso para lo que viene a ser el bloqueo de rama izquierda. Ahora vemos qué pasa con el bloqueo de rama derecha. Bueno, sistema de Purkinje, y en este caso lo que está afectado ahora va a ser la rama derecha del sistema de Purkinje. Igual, de inicio voy a tener aquí mi electrodo negativo y mi electrodo positivo. Ahora veamos. Como siempre, primero, tabique. Quiere decir que sí, me puede dibujar la onda Q. Pero ahora sí va a variar. Yo ya sé, primero el tabique, luego se va a empezar a desplazar el ventrículo izquierdo que tiene mayor masa, y de ahí se va a empezar a mover hacia el ventrículo derecho. Ahora, ha ido la despolarización ventricular del tabique, se ha ido hacia el electrodo positivo. Igual me va a marcar la onda L. Y de hecho va a completar la marca. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho tiene menor voltaje. Pero ahora, fíjense la suma. Se me va a despolarizar el ventrículo izquierdo, lo que me va a dar una onda S, pero al mismo tiempo también se empieza a despolarizar el ventrículo derecho, que también se mueve hacia el electrodo negativo. Todas las ondas se mueven hacia el negativo. Pero como tengo el ventrículo derecho, que tiene que venir desde el izquierdo hacia el derecho, eso me va a generar que la onda S se vuelva ancha. Y no picuda, ¿por qué? Tiene que moverse lentamente desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, completando el QRS, generándome esto que parece una U. Eso en las derivaciones positivas. Cambio los electrodos para ver las derivaciones negativas. Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Lo mismo. Primero, tabique. Tengo la onda E. A veces se presenta, a veces no se va a presentar. Luego, se me despolariza el tabique. ¿Se está moviendo dónde? Hacia el electrodo negativo, ¿verdad? Ahora se me va a despolarizar todo. ¿Y hacia dónde se mueve ahora la carga eléctrica lentamente? ¿Hacia dónde se está moviendo lentamente? También se está moviendo hacia el positivo. Lo mismo que veíamos aquí. Se movía al negativo, ahora se va a mover hacia el positivo. ¿Lo que me va a generar eso? ¿Y qué tengo? Una onda R, una S y otra onda L. O sea, dos ondas L. Eso es lo que estoy viendo aquí. A esto se llama la imagen de orejitas de conejo o el símbolo de la paz. O patrón RSR. En cargas negativas yo voy a tener ese patrón RSR, mientras que en derivaciones positivas yo voy a tener esta onda U, esta onda profunda S y ancha. Y aquí las tenemos. Ondas profundas y anchas en las derivaciones positivas. Están en todas las derivaciones positivas. Podemos ver. Y tengo la imagen de orejitas de conejo en las derivaciones negativas. Tengo esa imagen de símbolo de la paz o orejitas de conejo. Eso es lo que me va a generar los bloqueos. Y de igual manera, si el QR se le toma menos de 0.12 segundos, bloqueo incompleto. Si toma más de 0.12 segundos, bloqueo completo. ¿Estamos bien? ¿O ya se han perdido? Por eso hemos repasado esa primera partecita donde se veía cómo se dibujaba el QR para poder dibujar estas alteraciones. No solo podríamos tener entonces alteraciones, como ya hemos visto con el eje, podemos tener QRS anómalos con desviación del eje en tiempos, podemos también tener voltajes anormales. Ya sabemos, el aumento de voltaje significa hipertrofia. No hay donde perder.
perderse, que acabamos de ver. ¿Qué me disminuye el voltaje? Sí, puede tener voltajes extremadamente pequeños, bien pequeñitos. ¿Por qué sé que son pequeñitos? Porque en mis derivaciones bipolares y unipolares ocupan menos de 1 milivoltio, son menos de 1, son menos de 10 cuadraditos, voltajes bastante bajos. Bueno, si esto no es constitucional, hay personas que tienen bajo voltaje, principalmente personas, por ejemplo, niños, personas que son bajas, delgadas, van a tener menor voltaje. Realmente su corazón, recuerden, entre más baja sea la persona o menos masa corporal tiene, menor presión necesita. O sea que su corazón no tiene que bombear tanto. Su ventrículo no va a ser tan grande, no va a generar tanto voltaje. Maneja presiones menores. Pero eso es constitucional. Ahora, si no es eso, si el paciente tenía buenos voltajes, tiene buen tamaño, debería tener mayor voltaje, puede ser causa cardíaca, el infarto. Lo único que nos podría generar una disminución del voltaje. Causas extracardíacas, aumento del líquido pericárdico, derrame pleural o el enfisema pulmonar. Cualquiera de estas tres nos va a generar disminuciones del voltaje a nivel de lo que viene a ser el electrocardiograma. Los bloqueos de rama no son las únicas alteraciones que me pueden aumentar el tiempo de despolarización del QRS. Las hipertrofias pueden generar aumento del QRS. Claro, un músculo ventricular normal tiene que ir desde endocardio a epicardio y le toma 0.03 segundos. Como les dije, si mi ventrículo es el doble de grosor, le va a tomar 0.06 segundos despolarizarse, lo que le aumenta el tiempo al QRS. Por otro lado, la dilatación cardíaca. Una dilatación cardíaca no es lo mismo que la hipertrofia. El corazón es más grande, sí, pero porque las paredes se han dilatado. O sea, el ventrículo, en vez de contener 120 ml, puede contener 200, lo que hace que el ventrículo ahora sea mucho más amplio. Mayor longitud, lo que te toma más tiempo en despolarizar. Ahí voy a tener las dilataciones cardíacas que también me generan aumento de los tiempos del QRS. QRS prolongados y alterados, ya los hemos visto, son nuestros bloqueos de rama. No son normales y además tienen mayor tiempo. Claro, cualquier extrasístole nos va a producir un QRS anómalo. No se olviden que en un extrasístole el QRS podría verse de esta forma. Porque es un QRS completamente errático. Viene desde un marcapaso ectópico. Entonces no despolariza de la misma manera, dibuja un QRS distinto. Y como tiene que moverse por la masa muscular, le toma más tiempo. Porque no puede activar el sistema de Purkinje. Podemos tener QRS anómalos. ¿Les parece normal ese QRS? ¿Y estos? No lo son. Son QRS anómalos. ¿Qué pueden generar estos QRS tan anómalos? Lesiones musculares o la presencia de varios bloqueos. ¿Sí? Puede haber personas que tengan tan mala suerte de no solo tener bloqueo de rama derecha e izquierda, tener varios bloqueos en diferentes partes del corazón, lo que altera por completo la forma en que se despolariza. O las lesiones musculares, lesiones que pueden ir desde isquemias, infarto, traumatismos, golpes o traumas penetrantes, ya sea apuñalamientos, cortaduras, etcétera, que puedan llegar a dañar el corazón, va a generar corrientes anómalas, a lo que conocemos con el nombre de corriente de lesión. ¿Alguno de esos QRS les parece normal? De hecho, aquí ni siquiera podemos identificar el QRS. Ojo, esto no es fibrilación, porque ahí se nota que hay una carga eléctrica. A esto se llama torsado, porque aumenta la carga, luego baja, aumenta, luego baja. En varios puntos estamos viendo eso. Aumenta, baja. Se llama torsado. Cualquiera de estos, pero son QRS completamente anómalos, completamente erráticos. ¿Cómo voy a identificar entonces líneas, etcétera? En primer lugar, ¿qué causas nos puede provocar? Traumatismo. Como les digo, puede ser trauma cerrado, un golpe que se ha recibido a nivel torácico y que ha logrado traumar al corazón, o sea, le ha logrado generar un golpe. Puede ser trauma penetrante,
Eso puede generarse de dos formas, ya sea directamente una penetración externa, ya sea un cuchillo, una daga, un clavo, un tornillo, una bala, etc. O puede ser penetración interna. El golpe ha sido tan fuerte que no solo ha generado un golpe en el corazón, pero me ha roto la costilla y la punta de la costilla ha clavado al corazón. Diferentes tipos de traumas que se pueden generar. Puede generarse también una lesión por infección. La pericarditis, la endocarditis, van a generar este tipo de alteraciones. O propiamente la isquemia, el infarto agudo de miocardio, me genera lesión en el músculo, generando estas variaciones en los QRS. Y la pregunta. Bien, estamos viendo aquí, no son QRS normales. Pero aún así aquí tengo que sacar el eje eléctrico del corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no estoy seguro dónde es positivo y dónde es negativo. No estoy seguro. Es ahí donde yo tengo que buscar el punto J. El punto J yo lo voy a encontrar en el punto en donde termina el complejo QRS. Tomo entonces un complejo QRS y lo sigo. El punto donde me termina, ese va a ser el punto J. Al siguiente QRS busco también y encuentro el punto J. Y de ahí solo tengo que trazar una línea entre esos puntos J. Todo lo que va a estar arriba va a ser positivo, todo lo que va a estar abajo va a ser negativo. Igual aquí, punto J, punto J. Entonces aquí puedo contar hacia arriba, hacia abajo, y en esos casos voy a poder obtener el eje del corazón. Para ver si también se me está desplazando el eje. Yo ya sé que hay una lesión, pero quiero ver si hay desplazamiento del eje, cosa de poder entender a qué lado puede ser la lesión, cuál es la naturaleza de la misma, etc. Entonces, veamos. Yo voy a seguir con el marcador aquí, ustedes me van a indicar dónde es el punto J. ¿Ah? Pero esto es el QRS. Este sigue siendo el QRS, es una onda tipo. Es donde termina. ¿Dónde termina? No dónde empieza. Por aquí. Acá. Esto ya es la onda T. Esto ya es lo mismo que esto. Ya he vuelto a empezar el QRS aquí. Entonces, ¿dónde termina el QRS? Aquí termina. Esto ya es lo mismo. Esto ya es el inicio del siguiente QRS. Esto puede ser la onda P o puede ser la fusión de la onda P y de la onda T. Aquí está terminando el QRS. Ese va a ser mi punto J. Entonces yo trazo. Todo lo que esté hacia arriba va a ser positivo y todo lo que esté hacia abajo va a ser negativo. Veamos aquí. Igual. Y ustedes me dicen, ¿dónde me detengo? Ah, bien, eso. Porque esto ya va a ser la onda T. ¿Cómo voy a encontrar bien la onda T? No se olviden, el periodo refractario está entre 0,25 y 0,35. Lo que quiere decir que, si de aquí empezó mi QRS y aquí quiero terminar, esto tiene más de 6 o 7 cuadraditos. Esto ya es el final de la onda T. Ya es mi periodo refractario. Tiene que ser inmediatamente después. No puede ser más de 2 o 3 cuadraditos. Justo lo que pasa aquí. Aquí empezó y está aquí. Pero desde donde empezó hasta ahí, solo pasan 3 o 4 cuadraditos. Nada más. Si estoy con 6 o más, eso ya significa mi periodo refractario. Veamos acá. Vamos aquí nuevamente. Bien. Esto ya es la onda T. Entonces, están encontrando ya bien los puntos J. Y claro, hay algunos electros que van cambiando con el tiempo en la patología. Y ahí es donde vamos a encontrar el infarto agudo. La isquemia coronaria va a generar diferentes cambios en el electrocardiograma dependiendo del momento en el que nos encontremos propiamente dentro de lo que es el infarto. El primer cambio y el más importante de todos
y que significa siempre isquemia, es lo que viene a ser la modificación del segmento ST. Recuerdan lo que les había dicho, ¿verdad? El segmento ST, habíamos visto tiene RR para lo que venía a ser la frecuencia, el intervalo PQ o PR para lo que venía a ser propiamente la despolarización auricular, saber si está adecuadamente sincronizado el corazón, tiene que estar entre 0,12 y 0,20, 0,16 para teoría, el intervalo QT, que es mi periodo fractal. Les había dicho el segmento ST. No tiene un tiempo determinado, pero les dije que se acuerden bien de dónde tiene que estar el segmento ST. Porque la elevación del segmento ST, lo que se conoce como supradesnivel ST, indica isquemia. Esa es la onda isquémica. Siempre que tengamos una elevación del segmento ST, significa isquemia. Elevación de los segmentos ST. Esto es un infarto. Este es un isquemia. Ahora, ¿en qué momento del infarto estamos? Eso es lo que vamos a seguir. Y también les voy a indicar cómo se ve dónde está el infarto. Todo tiene que ver con eso. Ahora, cuando estamos en el periodo agudo, quiere decir los 20-30 minutos de la isquemia, ahí es donde yo veo mi elevación ST. No voy a verlo en ninguna otra alteración. Solo elevación ST. En ninguna otra alteración puede ser vista. Ninguna. A las horas del infarto, primero, si continúa el infarto, esto lo puedo ver en caso de isquemia. Esto puede aparecer en caso de angina, que es un vasoespasmo y que evita que pase bien la sangre al corazón, solo genera isquemia. O directamente se obstruye el flujo de sangre, lo que me genera isquemia, e hipoxia, lo que va a ser el infarto. Si solo es angina y revierto la angina, de aquí no pasa. No va a pasar, no va a haber nada más. Pero si no lo revierto, va a seguir la isquemia y eventualmente las células van a empezar a dejar de funcionar. Como dejan de funcionar, dejan de generar voltaje. Empieza la reducción del voltaje de la onda L. A medida que va reduciendo el oxígeno y las células dejan de funcionar, algunas células van a empezar a morir. Y cuando empiezan a morir las células, pasa esto. Aparece la onda Q. Y donde ya había onda Q, se vuelve mucho más grande la onda Q. ¿Cómo sé que la onda Q es patológica? Una onda Q patológica es toda aquella onda Q que ocupa más de 1/3 de la onda L. O sea, si yo tengo una onda L de 10 cuadraditos y tengo una onda Q de 2 cuadraditos, ¿es normal? Si tengo una onda L de 10 cuadraditos y tengo una onda Q de 4, esa onda Q no es normal. Esa onda Q es patológica. No se olviden, la onda Q patológica siempre va a ser por lo menos 1/3 del voltaje de la onda E. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Si yo esto lo divido, esto es más grande que cualquiera de estos segmentos. Mucho más grande. Eso ya me indica que hay células muertas. Cuando ya aparece esa onda Q patológica, quiere decir, en las derivaciones donde antes no había onda Q apareció, y en las donde había se hizo mucho más grande y ocupa más de 1/3 de la onda R, yo ya sé que ahí hay células muertas. O sea, ya estoy hablando de una lesión cardíaca. Ya estoy hablando de la lesión. Y hay células que han muerto, son células que no van a volver. No van a volver. Eso a las horas del infarto. Si mi paciente no ha muerto con esto, si he logrado salvarlo a mi paciente, si he logrado revertir por completo el problema, voy a continuar viendo alteraciones del electro. Al día siguiente, a los 2 días del infarto, como tengo una parte del corazón que no está funcionando y que de paso tiene células muertas y no pasa la carga eléctrica,
mi repolarización se vuelve completamente errática, lo que me provoca la inversión de la onda T. Se va a invertir. Se invierte. En el momento en que yo ya veo la inversión de la onda T, yo ya estoy seguro que mi paciente ya ha superado el infarto. Estoy recuperando a mi paciente. A los días, todo va a empezar a normalizarse. Va a empezar a crecer un poco el voltaje, el segmento ST vuelve a la normalidad porque ya pasó el periodo isquémico, ya no tengo ningún problema. Sigue la onda T porque no se olviden que aún hay células que están muriendo. Hay células que si bien no murieron con la isquemia, pero ya tienen activada la apoptosis. Lo que quiere decir que aunque les dé oxígeno, les dé lo que sea, igual van a terminar de morir. Van a terminar de morir. Pero lo demás ya empieza a normalizarse. Ya a las semanas se normaliza incluso la onda T. Lo único que siempre se queda es esa onda Q. Como les dije, la presencia de la onda Q me indica que hay células que han muerto. Y claro, en el lugar donde estaban esas células, ya no va a haber mayor célula muscular. Recuerden que el músculo difícilmente va a generar nuevas fibras. Sí puede generar nuevas células, pero no nuevas fibras. Lo que quiere decir que esa parte del corazón donde han muerto células, ahora va a estar reemplazada por tejido fibroso. Y el tejido fibroso igual no conduce la carga eléctrica, por eso mantiene la onda Q. La presencia de una onda Q patológica sin ninguna otra alteración, sin segmento ST ni nada, me indica cicatriz cardíaca. En otras palabras, infarto antiguo. A veces sacamos un electro, vemos, no tiene nada, todo bien, pero vemos una onda Q grande en la mayoría de las derivaciones. Contamos y es, señor, ¿cuándo tuvo un infarto? Y en algunos casos el paciente nos dice, tuve un infarto. Porque ha sido silente. Existe el síndrome de muerte súbita, donde el paciente tiene un infarto sin signos, sin síntomas, solo se duerme y listo, nunca más despertó. Existe. Por eso que es muy importante siempre que tengan pacientes con sintomatología isquémica coronaria, cardíaca, no se los manda a su casa. Es observación por 24 horas de regla. Porque está el síndrome de muerte súbita. Hay pacientes que han venido, se les ha pasado el dolor, teníamos algunos signos en el electro, y quiere irse, y el señor no puede irse. Tiene que quedarse. Porque si se va, puede que no despierte. Tiene que quedar 24 horas en observación. Y claro, hay pacientes que dicen, señor, ¿cuándo tuvo un infarto? Ah, hace como 7 años tuve un infarto, etc. Ellos mismos nos indican. Pero vemos esa onda. Vemos esa onda. Que no se olviden, siempre va a ser una onda Q que mide más de 1/3 del voltaje de la onda E. Eso es lo que nos indica ya infarto antiguo. Si viene con cualquiera de estas alteraciones, aún estamos dentro del infarto que acaba de pasar el paciente. Algunos pacientes, como les decía, no pasan de eso. Y claro, ¿en qué momento encontramos a un paciente con infarto? ¿En qué momento llega al hospital? Cuando empieza el dolor. Cuando empieza el dolor. Cuando está ¿A qué me refiero? Rara vez van a ver solo esto. Porque el paciente, sería bonito que le dé el infarto cuando esté en la puerta del hospital. Pero no. Le den infarto en la calle, le den infarto en su casa, hasta que llegue al hospital y pasa. Hay pacientes que inclusive sienten el infarto, toman su auto y se van al hospital. Peligroso, porque si pierde el conocimiento en el camino va a tener un accidente. Y, bueno, si tal vez no iba a morir por el infarto, seguro que muere por el accidente. Y se va a llevar a alguien más. Entonces, rara vez vamos a encontrar solo eso. Generalmente los encontramos aquí. Porque esto es dentro de las primeras horas. Y al día siguiente, a los 2 días, vamos a ver la onda T. Ya después de días recuperando al paciente, el segmento ST vuelve a lo normal, se mantiene la onda T. Ya cuando el corazón se ha recuperado, ha cicatrizado, estamos hablando de un periodo de algunas semanas, como cualquier herida. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar una herida que tengan en la piel? Entre 1 y 2 semanas más o menos. Entonces a las semanas ya se ha generado la cicatriz cardíaca, se recupera la onda T, pero nunca va a desaparecer la onda Q. Eso es permanente. Eso se mantiene de forma permanente. También podemos tener alteraciones propiamente con la onda T. Podemos tener conducción lenta. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una onda T que viene con su QRS
pero va a tener una onda T larga, o sea, una conducción lenta para la onda T. Está tratando en repolarizarse. O podemos tener el acortamiento de la despolarización. No se olviden que normalmente tenemos un periodo refractario de entre 0,25 a 0,35 segundos. Pero ¿qué pasa si tengo un QRS e inmediatamente viene la onda T? Esto ya va a ser un acortamiento de la despolarización. Se está repolarizando prematuramente. El mayor problema con esto es que, como no logra mantener buena presión el corazón, porque le está acortando la meseta, pierde presión. Esto me puede producir falla cardíaca, porque no está logrando generar buena presión el corazón, porque se está repolarizando prematuramente. En cambio aquí, más bien tarda en repolarizarse, puede generarme hasta hipertensión, porque está generando cada vez más presión, permanece más tiempo contraído el corazón. El digital es un medicamento, los digitálicos son medicamentos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca. Tienen la capacidad de generar mayor frecuencia, así como también estimular la contracción del corazón para que genere más fuerza. Son efectivos principalmente para las insuficiencias cardíacas por dilatación cardíaca. Por ejemplo, en la complicación cardíaca de Chagas, la miocardiopatía chagásica, la dilatación cardíaca de Chagas, la mayoría de los pacientes van a estar con digital. Pero hay que calcular bien la dosis del digital, porque la intoxicación por digital me puede alterar la onda T, generándome una de dos alteraciones, lo que viene a ser la inversión de onda T o las onda T's bifásicas, que tienen tanto una parte positiva como negativa. Inversión de onda T u onda T bifásica. No les explico el por qué produce eso, porque lo van a aprender en farmacología. Que para eso ya tienen que haber terminado bioquímica y tienen que llevar lo que es farmacocinética, farmacodinámica, todo eso. Ya lo van a ver directamente cuando lleven fármaco. ¿Por qué el digital puede provocar esas alteraciones? Tiene que ver principalmente por los canales iónicos. Ahora, ¿por qué me sirve saber que el digital genera eso? Porque eso es lo que me ayuda a ver la dosis de mi paciente. Eso es lo que me va a ayudar. Supongamos que tengamos un paciente con miocardiopatía dilatada, tiene una insuficiencia cardíaca, su fracción de eyección es máximo del 40%. ¿Cuánto tiene que ser lo normal? Yo sé que faltan 2 semanas para el examen, pero ya deberían estar repasando. 60% tiene que ser. Tengo falla cardíaca. Debería estar en 60, pero está en 40. Entonces le voy a dar digital. Le doy el digital y claro, tengo mi periodo de impregnación del digital, quiere decir que no le puedo decir venga mañana o venga pasado. Tengo mi tiempo de impregnación, pues farmacocinética, farmacodinámica. Le voy a pedir que venga en 2 o 3 semanas. Le voy a decir, señor, venga en 2 o 3 semanas, tome el medicamento, venga en 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas viene, ya para eso va a tener impregnación digitálica y ya voy a ver cómo está la función cardíaca. Viene en 2 o 3 semanas, hago otra vez las pruebas cardíacas, la econometría, etcétera, y me encuentro que ha mejorado. Hay mejor fracción de eyección, mejorado por completo la función cardíaca. Me encuentro que está pero ahora en un 50-55%. Todavía no tengo alteraciones de la onda T. Puedo aumentar la dosis del digital, porque no está intoxicado, aún me falta un poco. Aún me falta. Entonces aumento un poco la dosis. Como he aumentado la dosis, otra vez, en 2 o 3 semanas, vuelva de nuevo. Vuelve en 2 a 3 semanas, tengo una fracción de eyección del 80%, pero tengo ondas perifásicas. Estoy intoxicación. No voy a regresar a la dosis anterior. Digamos, le estaba dando 10 miligramos, le aumenté a 20. Pero ya está en intoxicación. Le voy a bajar a 15. 2 o 3 semanas después, vuelve, 60%, no tengo ni ondas perifásicas ni invertidas. Listo, ya encontré la dosis de mi paciente. Ya la encontré. Para eso me sirve el digital. Para eso me sirve conocer eso. Porque de esta manera, con propiamente el electro, puedo ver hasta dónde puede ir la dosis de digital de mi paciente. Y eso lo voy a hacer cada cierto periodo de tiempo. Porque mi paciente puede adaptarse al medicamento, puede volverse resistente al medicamento. Si se me adapta bien al medicamento el paciente, esta función va a mantenerse por largos periodos de tiempo. Pero si se vuelve resistente, va a empezar a perder de nuevo la función cardíaca
Pero tengo que ver hasta dónde le puedo aumentar la dosis de digital. Yendo nuevamente el electro para ver que no haya estos signos de intoxicación por digital. Porque una vez que tengo una fracción de eyección de 40% y ya tengo intoxicación digitálica, chao al medicamento, ya no lo voy a utilizar. Viene ahora mi opción quirúrgica, le tengo que poner un marcapaso. Tengo que ponerle un marcapaso, no tengo otra opción. Necesito realmente controlar bien esa función cardíaca para mejorar a mi paciente y que no vaya a morir por falla cardíaca. Pero si ya no puedo darle digital, directamente se me a otros medicamentos o a la opción quirúrgica que viene a ser directamente el marcapaso. Y claro, si con el marcapaso aún tengo problema, la falla cardíaca es mayor, solo me queda una última opción, que también es quirúrgica. Trasplante. No me va a quedar más. Ya no le puedo dar más medicamento y también ya estoy limitándome el uso del marcapaso. El corazón realmente sigue perdiendo función de... Lo único que me quedaría sería el trasplante. Hasta entonces, sí, voy a seguir tratando y viendo a mi paciente. Voy a seguir viendo lo que vienen a ser otros medicamentos. De seguro va a estar entrando y saliendo del hospital todo el tiempo hasta que pueda encontrar un corazón. ¿Alguna duda o pregunta que tenga?